Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Para algunos y noches para otros. Bienvenidos los que nos están escuchando por internet. En el nombre de Jesús, Tertulia Divina, seguimos estudiando lo que la Biblia dice acerca del poder de la oración. Y si Dios permite, vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de orando como Pablo oraba por Timoteo, y el versículo principal era orar para que podamos vivir en paz y tranquilos. Hoy vamos a estar hablando cómo Pablo oraba por los romanos y realmente también por los de Corinto. Roma era la nación que en aquel tiempo era el Imperio Romano, y Grecia tenía la ciudad de Corinto. Entonces vamos a estar hablando en esta parte de cosas que Pablo mismo les recomienda tanto a los romanos como a los de Corinto. Hay un verso que a mí me llamó la atención, y es por uno que en la traducción del lenguaje actual dice: porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros. Y me llamó la atención porque a veces frecuentemente, a mí me pasa todos los días, que si yo no sé por qué orar, no sé, y entonces me da paz de que Pablo reconoció eso, ¿no? Siendo apóstol, él reconoció que a veces no sabemos cómo debemos orar, pero que tengamos tranquilidad, porque el mismo Espíritu de Dios ruega, pide, ora por nosotros. Así que vamos a abundar en eso, Dios mediante. Esto es la parte de una serie. Voy a un pequeño repaso al principio. Empezamos por la parte del poder de la oración, donde le pedían a Jesús: Señor, enséñanos a orar, y él le dijo: cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Luego, ¿qué pasa si tienes un minuto antes de morir? Y dimos unas recomendaciones, algún tipo de oración típica que puede hacer si tienes unos momentos para compartir con alguien, sabiendo que lo que estamos haciendo aquí puede depender la vida eterna o la condenación eterna de la persona que te esté escuchando. El que quiera saber de eso está en el canal de Tertulia Divina en youtube.com. Luego empezamos a estudiar cómo Jesús oraba, y Jesús nos dio un secreto, ¿verdad? Que decía: mira, si tú velas y oras, no entres en tentación. Vas a resistir la tentación, vas a poder sobreponerte a la tentación. Así que la tentación va a estar alrededor de nosotros, en las debilidades de la vida de cada uno de nosotros. Pero si tú velas, miras alrededor, te das cuenta y pides a Dios: guíame, oras, Dios te va a dar fuerza para vencer la tentación. Vimos después que también una oración que Jesús hacía, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que decía: Padre, los que me has dado, que sean uno, así como tú y yo somos uno, orando por la unidad. Y repetimos que es una oración que debemos hacer por nuestras familias pequeñas, nuestra familia extendida, porque casi siempre hay líos, sobre todo nosotros estamos en octubre, en Estados Unidos hay las reuniones de acción de gracias, Thanksgiving, en noviembre. Estamos en octubre, en noviembre, en alrededor de 4 semanas, 5 semanas, y siempre hay dramas y tramas, y bueno, orar, Señor, que se minimicen, ¿no? Que podamos ser más amigos, conocernos más, y que podamos vivir en paz y tranquilos. En la parte 5, Jesús oraba por Pedro, porque le dijo: Pedro, te van a venir situaciones difíciles, y yo he pedido a Dios que te ayude, Dios Padre, al Padre nuestro, que te ayude. Así que una oración para
que podemos hacer por mucha gente que conocemos. Señor, ayúdalo en las situaciones difíciles que están pasando. En el caso de esta noche, habíamos orado antes por Mario, habíamos orado por Lourdes, y me viene a la mente también la muchacha que está esperando el riñón, Evelyn, en Florida. Dios la bendiga. Pedimos que las ayude Dios a que haya sanidad o que se curen rápido, en el nombre de Jesús. Después vimos cambiando y dijimos, mira, ¿cómo oraba Pablo después de todo lo que escuchó de Jesús? Y una de las cosas que pedía Pablo era espíritu, ¿no?, de sabiduría y de revelación, que hubiese claridad en las cosas que Dios le estaba enseñando, las cosas que tenía que hacer en su vida. Luego Pablo siguió orando, le decía a la iglesia de Colosas, también en Grecia, le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad, que es algo que todos nosotros queremos hacer. Si pedimos conforme a su voluntad, os será dado, nos dice la Escritura. Y entonces, y vimos una parte de los tesalonicenses donde oramos por Mario, pedimos al Señor Jesús que les dé fuerza, y luego entramos en detalle por la iglesia de Tesalónica, también en el área de Grecia, donde pedimos al Señor que les dé fuerza a la iglesia en general. Y la parte que vimos a Timoteo, que orar porque el mundo alrededor de nosotros puede vivir en paz y tranquilo. Y esto es lo que vamos hoy a estar abundando más, lo que habíamos leído, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros. Estamos, preguntas, añadiduras. Gracias, Señor. Seguimos. ¿Cómo el Espíritu ruega por nosotros? Ahí vamos a llegar. Primero, para seguir la secuencia de Pablo cuando escribe, Pablo empieza en Romanos 1:9 y dice así. Julia, ¿qué dice? Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos, si él así lo quiere. Tengo mucho deseo de ir a verlos y darles ayuda espiritual. O sea, que tú sientes ahí de Pablo cuando le escribe a Roma. Tiene ganas de verlo. Tiene ganas de verlo. Y ora por eso. O sea, que a veces uno prepara las cosas del viaje, pero él dice, mira, yo oro por ustedes y le pido que me permita ir a visitarlos. Porque le quiere darle ayuda. En el caso de él, sabían que Roma era lo que sería el equivalente hoy de Nueva York en el mundo. Una ciudad donde hay muchas combinaciones políticas y de diversos idiomas, y donde al mismo tiempo había un grupo de cristianos que estaban en esa ciudad tratando de conocer más a Dios. Y Pablo sabe que tienen necesidades y él ora por ellos. La oración es, mira, yo oro para poder visitarlos, pero porque quiero darles ayuda. Y a veces te quita la carga de tu propia necesidad, la propia necesidad que Pablo tenía, y la enfoca en lo que él percibía que Dios lo estaba dirigiendo. Dios lo estaba dirigiendo, ayúdalo, cumple tu ministerio, ¿no? Cumple lo que yo te he mandado. A veces tú tienes cosas que Dios te ha dado que tú puedes compartir con alguien. Y cuando veas eso, tú puedes orar por eso. Señor, ayúdame a compartir esto con las personas que puedan recibir y puedan ser ayudadas. Así que lo veo, en el caso de Pablo, era para por él, que era apóstol, que era maestro de las escrituras, del cristianismo, él ora para que poder ir y enseñarles. Tú puedes orar por tu propia necesidad o tu propio ministerio para que lo puedas compartir en la comunidad donde tú estás, en medio de tu familia, en tu propia nación,
donde Dios te sienta que te está llamando. Pablo estaba en este momento en el área, o sea, él salía del área judía, que estaba separado de Roma. Roma era la ciudad metropolitana, que tenía de todo. Pero aquí él dice, no, voy a visitarlo porque ustedes van a tener necesidad en medio de tantas ideas que hay en ese lugar. Gracias, Señor. Y ahora vamos a lo que sería el verso principal. Si puedes. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros. Y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Amén. O sea, yo podría poner esto de, mira, porque a veces no sabemos cómo debemos orar a Dios. A veces sabemos que tenemos necesidad y pedimos por fortaleza, pedimos por el viaje como hizo Pablo que quería hacer. Pero hay momentos en que ya no sabemos. No sabemos. Él dice, cuando no sabemos cómo orar a Dios, debes saber que tu espíritu, cuando tú conoces al Señor, el Espíritu de Dios está dentro de ti, el Espíritu Santo. Es tan grande que Jesús dijo, mira, es necesario que yo me vaya para que venga ese Espíritu y os guíe a toda verdad. O sea, que dentro de ti tiene a Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, guiándote. Y cuando tú no sabes de qué orar, cómo pedir a Dios, tú puedes, Señor, guíame a orar. Deja que internamente mi propia alma, mi propia mente venga y te exprese a ti. Y no es siempre de manera hablada. Lo hace, dice aquí, de tan especial que no hay palabras para expresarlo. Pero a veces uno se dice, Señor, estoy en tus manos. Estoy delante de ti. Estoy en tus manos. Y tú dejas que fluya la presencia de Dios. Deja que fluya. Que, Señor, lo pongo aquí. No sé cómo orar hoy, pero quiero que tu espíritu me guíe. A veces, cuando hay otras traducciones, que las que hemos criado con otras traducciones, que la Reina Valera del 60 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que en la vez anterior, en la traducción anterior, dice con palabras que no se pueden expresar, pero en esta traducción te dice, a veces son como gemidos, Señor. O sea, como que tu espíritu mismo llora sin poder, o clama, sin poder expresarlo en palabras. Ahora viene la pregunta, Julia. Dime. No sé, tú decías algo de eso. O la experiencia. Que como el Espíritu intercede por uno. Bueno, no a través de uno mismo. ¿Ah? A través de uno mismo. A través de uno mismo. Dice, en una dice con gemidos indecibles, en otra dice con palabras que no se pueden expresar. La parte que yo he visto es que tú estás con la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y a ver, Señor, tengo que hacer algo, no sé qué es. Hasta que tú no me des claridad, estoy en tu presencia. Es que estoy aquí delante de ti. Guíame. Y cuando hay la actitud sincera de la búsqueda de Dios, el Espíritu dentro de ti se encarga de comunicarse con el Señor. La pregunta es, la próxima pregunta es, ¿esto es lo mismo que hablar en lenguas? O lo que se llama en inglés tongues, en otras lenguas. Y no necesariamente. Hay gente que aquí está diciendo que incluso que sin palabras para expresarlo. Pero en ambos casos es de manera sincera delante de Dios. El detalle es que saber que hay veces que no sabemos qué decir y todavía podemos ir delante de Dios
en paz. Señor, voy delante de ti para que me guíes. Voy delante de ti para que me dirijas. Voy delante de ti para que me des claridad. Y entonces, yo lo que le he añadido a veces una canción que me tarareo, que me viene, que sirve para darle gloria a Dios. Es algo que acompaña esos momentos en mi caso. Pero Dios puede usar otra manera. Aquí vemos que Él lo que pone es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Yo recuerdo, yo creo que uno de los momentos de las temporadas más tristes fue cuando yo perdí a mi mamá. Y fue una temporada en que yo no podía ni orar. Y lo único que yo lograba decir era, Señor, aquí estoy. Y me acostaba en el piso por un rato. Cuando entonces me sentía con la fuerza de levantarme, empezaba el día. Pero fue bien difícil. Eso era lo único que yo podía decir. Eso es un ejemplo. Hay momentos de debilidad, hay momentos de desánimo, que tú sencillamente, sinceramente buscas a Dios, pero no sabes las palabras, con qué palabras expresar. Y entonces el versículo siguiente dice, y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, no estás hablando con palabras, estás hablando con gemidos, estás en silencio delante de Dios, pero dice, Dios que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. En la traducción que los que han usado la Reina Valera dice así, ¿verdad? Ups, me parece que no la puse. Yo lo tengo. No. Sí, léelo por ahí. El 27. Sí. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Okay. O sea que es una manera esta es la traducción actual, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Así que lo que está diciendo es la actitud de estar delante de Dios, aún en momentos en que no sabes qué decir, Dios sí sabe lo que tú quieres decir. Y Él intercede por nosotros, ruega a nosotros, pide por nosotros. Su pueblo especial es todo aquel el que le reconoce, en la iglesia, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén. Gracias, Señor. Que en momentos en que no sabemos, Él nos da palabra o nos lleva delante de Dios Padre. Entonces vamos ahora a otra parte de Pablo, hablando a los romanos sobre la oración, y está en Romanos 15:30. Y Julia, ¿qué dice? Yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Pablo pedía oración por él mismo. Sabía que no hay superhéroes en el Evangelio cuando tú buscas a Dios, sino hay gente que necesita de Dios. Y él reconocía que necesitaba de Dios. Cuando otros se unen a orar por ti, pues da más fortaleza para seguir hacia adelante. Y decía que pidieran, ¿por qué? Pídenle que la región de Judea le proteja de los que no creen en él, y que el dinero que llevó a los hermanos de Jerusalén sea bien recibido. O sea que él tenía dos cosas en este momento. Había gente que lo querían matar por sencillamente hablar a la revelación de lo que ahora es el Evangelio de Jesucristo, que era en aquel momento era
para los judíos la revelación de que el Mesías había llegado y él fue Jesús. Y entonces la otra cosa es que recogieron dinero para ayudar a los que estaban en Jerusalén. O sea que los que estaban en Jerusalén en este momento ya necesitaban dinero. Y lo digo porque al principio del libro de Hechos dice que gente dio dinero extra de propiedades que tenían y lo repartieron. Pero no fue suficiente. Casi siempre el dinero nunca es suficiente en la iglesia cuando tú empiezas a compartir la necesidad. Y en este momento ellos que habían quedado el núcleo de los apóstoles en Jerusalén necesitaban ayuda. Y iglesias fuera de esa comunidad mandaron unas donaciones para Jerusalén a través de Pablo. Y él dice que oren para protección y oren para que reciban bien el dinero. Y que lo reciban bien, que lo administren bien, que no lo vean de mala manera, porque no había sistemas establecidos. ¿Y qué nos dice a lo último de Romanos, Pablo? Que Dios, quien nos da paz, esté con cada uno de ustedes. Dios que nos da la paz. Es un tema recurrente de amor y paz, donde pide por amor y paz. Y yo tenía hoy algo así para compartir algo que he usado en el pasado y que decía, unos versos en esa dirección, que decía, mira, que la paz de Dios que sea contigo, que sea tu compañero, que sea tu amigo, que por siempre te acompañe, por la mañana y por la tarde. Amén. Así que sea la paz de Dios. ¿Qué significa eso? Yo siempre lo acompaño de eso. Eso es un ritmo que tenemos casi secreto. Gracias, Señor. Así que él quedó en Roma con ese mensaje y entonces empezó la carta a los Corintios. Y a los Corintios pasa varios temas, porque era una iglesia en Corinto donde se habían encontrado gente con muchos regalos espirituales, lo que llaman los dones del Espíritu, que lo habla en los capítulos 12 y 13. Y en el 14 da como una serie de instrucciones que nos llegan hasta el día de hoy. Y entonces vamos a hablar sobre ellas. Y Pablo empieza en este verso diciendo, cuando ustedes hablan en un idioma extraño, o sea, hablar aquí tú lo puedes poner como orar, como rezar o como exponer. Y cuando ustedes hablan un idioma extraño, cuando tú lo pones en la versión Reina Valera, dice, ¿tú tienes tú? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Cuando es que habla en lengua, o sea, que el lenguaje que los que hayan escuchado en iglesia evangélica y pentecostales, que es hablar en lengua, pues la traducción del lenguaje actual le llama lenguaje extraño. Si ustedes hablan en lengua, hablan un lenguaje extraño, pero específicamente dirigido por el Espíritu Santo. Tú sientes que Dios te da una palabra más allá de la palabra normal. No es solamente hablar o interpretar en otro idioma, es un lenguaje extraño dirigido por el Espíritu Santo. Eso es hablar en lengua. Entonces, ¿qué dice ahí ahora lo que ibas a leer? Cuando hablen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ok, o sea, primero te empieza a decir, mira, hay un don que se llama hablar en lengua o hablar un idioma extraño por la dirección del Espíritu Santo. Y dice, se ayudan a sí mismos o, ¿cómo dice? No habla a los hombres, sino a Dios. No habla a los hombres, sino a Dios. Dice, Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Exacto. O sea que hay algo que te empieza a decir, hay una oración, hay un tipo de ruego, hay un tipo de que viene, que el Espíritu Santo mismo se comunica
con Dios y habla verdades que son secretas que tú mismo no sabes, porque estás hablando un idioma, pero aparte de él nadie más sabe de lo que ustedes dicen. O sea que es algo que está disponible para todos cristianos, con un paso más en la fe. Tú vas creciendo, tú recibes salvación, recibes el bautismo del Espíritu Santo y ahora recibes dones, algunos le llaman carismáticos, porque la palabra que utiliza en griego es carisma, por eso viene carismático, es como un regalo de parte de Dios. Y este es uno de ellos, el don de lengua, pero te dice, el que habla el don de lengua sin más nada, sin interpretarlo, está hablando con Dios verdades secretas, pero nadie más sabe lo que está diciendo. ¿Estamos? Sí. El 4, el versículo 4. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Ok. Hablar de su parte en el que se llama profetizar, en la versión Reina Valera del 60. O sea que cuando Dios le ordena es profetizar. Y aquí, en todo lo que viene de Dios hay controversia en el sentido de que es algo verdadero o no. Y la Biblia nos presenta a través de Pablo de que sí, es verdadero. Pero así cuando Dios les ordena hablar de su parte, diferente a hablar en idiomas extraños o hablar en lengua, dice, cuando tú hablas de su parte en el idioma local, es lo que está dando por enterado aquí, entonces la gente sí los entiende y todos cuando escuchan palabra verdadera de Dios, ¿verdad? Dice, todos en la iglesia, ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Él y a sentirse mejor y a estar alegre, cuando es palabra de Dios. Así que Pablo promueve el que haya profecías, o el que se dé, aquí gente hable de parte de Dios. Preguntas, añadiduras. No, en el otro versículo del anterior a este. Léelo. No hay problema, esto es más o menos. Esto es una enseñanza bíblica. En el 14:3. Sí. Hay una parte que. El anterior verso. Por eso, 14:3 es el anterior. Sí. 1 Corintios 14:3, estoy buscando. Dice, pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es el 3. Pero ella dice en la otra versión, el lenguaje actual. En el lenguaje actual. Que tú presentaste ahí. En el anterior. Aquí. Porque una que dice. Este es 3. Este es 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Sí, porque en el 2 dice, cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo ustedes mismos. Y aquí eso no es lo que dice aquí. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. No, yo lo que entiendo es que ahí se está refiriendo a que cuando uno habla en lenguas, uno ora hacia uno mismo, pero no hacia el público. El público no entiende lo que tú estás diciendo, sino que es algo entre Dios y tú. Sí, pero ahí dice, se ayudan solo a ustedes mismos. Y Dios los entiende, pero no ayudas a los que están alrededor tuyo. Sí, Porque mira el nosotros no te versículo entienden. 4 de la Reina Valera. Y,
Me Mira, parece mira. que sería mejor si decía, se ayuda. En el 4, en el 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Sí, para ahí. O sea, Ajá. lo que hicieron aquí fue que cambiaron como el orden de la traducción, pero en el versículo 4 dice, es lo mismo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, en la Reina Valera, que sería esto, es la traducción de se ayudan solo ustedes mismos. O sea, lo que le está diciendo es que como tú estás hablando sin saber, tu espíritu se está comunicando con Dios. Y por lo tanto tú te edificas, o sea, tú vas a recibir algo, vas a ver, es una manera de orar que cuando tú no sabes qué orar, tu espíritu habla. Y dice en este 4, que aquí lo tradujeron antes, ¿verdad? Se ayudan a ustedes mismos, sería el equivalente. Pero entonces el énfasis de Pablo en este momento es que sí, puedes orar en lenguas o en otro idioma, pero que es mejor profetizar, porque dice para la iglesia, porque la gente sí los entiende. El punto de él es que te edificas a ti mismo con las lenguas, pero edifica a todo el que está en la iglesia cuando tú puedes profetizar algo de parte de Dios. Amén. Entonces él sigue, vamos a abundar un poco en esto porque no sabemos lo que el Señor quiere hacer, pero son los regalos del Espíritu Santo, los dones carismáticos que están disponibles para nosotros. Entonces Pablo sigue diciendo, Me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. O sea que es el mismo punto. Él dice, mira, las dos cosas son buenas, pero una es para ti, otra es para todos los que están a tu alrededor. Y él hace un punto nuevamente más tarde. Léelo ahí. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. En la Reina Valera es lo que habla en lengua, pida a Dios interpretación. O sea que es una recomendación cuando Dios se derrama de muchas maneras en un grupo de personas. Y es una manera de orar que es bien importante porque muchas veces, continuamente en mi caso, yo no sé cómo orar por cosas imprevistas, por cosas que no tengo claras. Y orando en lenguaje desconocido, en lenguas, tú dejas que tu espíritu se comunique con Dios. Y entonces de esa manera te viene paz, hasta que venga paz, tú dices, y como sientes que okay, ya debo orar ahora en mi idioma nativo. Y pone énfasis de nuevo, Pablo, ¿no? Julia. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu porque yo no entiendo lo que digo. O sea que le vuelve a repetir, pone el énfasis en el punto de, es tu espíritu que ora, pero aquí no entiende lo que está sucediendo. Yo pienso que debiéramos hacer la aclaración de que ahí dice que yo no entiendo lo que digo, eso no implica yo no controlo lo que estoy haciendo. Muy bien, vamos a ver eso. Hay un verso que Pablo precisamente habla de eso. Una cosa es, parte de los dones del Espíritu Santo es que hay paz, y tú estás en control de lo que dices. Diferente a manifestaciones que se han hablado de espiritismo, donde hay manifestaciones que controlan la persona y la persona no se acuerda de lo que dice. En este caso, la Biblia es clara de que tú tienes control
aún en los momentos en que tengas emociones bien fuertes por la presencia de Dios en ti. Hay gente que habla alto, dependiendo de su personalidad. Hay gente que lo hace bajito, hay gente que lo hace sentado, otros lo hacen de pie, otros lo hacen bailando, dependiendo. Pero lo importante es que tienes control cuando es realmente dirigido por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. El versículo 15, Pablo sigue enfatizando, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mira, ora y canta con el Espíritu, cuando Dios te da lenguas diferentes, pero también ora y canta con interpretación, con entendimiento, con traducción. Sí, que en la versión Reina Valera, que habla de lenguas e interpretación de lenguas, que es otro don que Dios da a gente cuando hay derramamientos así del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Entonces, aquí Pablo sigue dando explicaciones, detalles. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu, quiere decir en lenguas, sin tu espíritu pero no se entiende, y te escucha algún extraño, nadie podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices. Él dice, cuando habla en la iglesia, habla en un grupo, trata de que haya interpretación. Y dice, si no, no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie cuando hay lenguaje que no se entiende para toda la iglesia. Y este es el versículo tema de tertulia divina, pero le tocó el turno de volver a decirlo aquí, ¿verdad? Julia, ¿qué es lo que dice? Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado, otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en esos idiomas. O sea, que este es el tema principal porque queremos que a medida que Dios traiga más gente o alcancemos a otro, que haya libertad de compartir las necesidades que cada cual tenga o los dones que cada cual tenga. Y Pablo entonces sigue abundando. Dice, si alguno habla en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3, y cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo si es lengua extraña, o si es lengua, ¿no? Así que Pablo dice, mira, puede venir reuniones donde todo el mundo reciba algo de Dios para comunicar, pero dependiendo del tiempo de la reunión y el tipo de reunión, no todo el mundo va a poder hablar. El que esté a cargo de esa reunión tiene que coordinar, mira, 2 o 3 van a hablar y algunos se van a quedar callados, aunque tengan algo de Dios, porque no es apropiado en este momento. Y él dice, mira, no hablen a la vez, sino cada cual espere su turno para hablar. Así que la situación ideal cuando hay gente que tiene profecía no es que lo griten. Eso es mi opinión personal, basando en lo de Pablo. Lo ideal es que haya un sitio donde lo puedan ir y decir para que todo el mundo escuche claro. Y si es lenguas, que haya alguien que tiene alguna interpretación, viene y lo dice. Y si no tiene interpretación, entonces se queda callado, porque es para toda la iglesia. Sí, está tratando de hablar a toda la iglesia. Entonces aquí lo dice, ¿verdad? Si hay alguien en la iglesia, nadie que traduzca, entonces debe callarse o hablar solo para sí mismo y para Dios. O sea que hay momentos, los que tenemos don de lengua, Dios me lo dio hace muchos años, a veces tú no sabes si eres tú o Dios y tú siempre tienes que discernir, esto es para mí o es para Dios. Cuando tú percibes que es para toda la iglesia, pero nadie viene con una interpretación, entonces tú debes callar, mira, no tengo interpretación, nadie viene y voy a dar entonces para mí mismo.
pero es parte de la manifestación de Dios en el Nuevo Testamento. Esta manifestación, ese tipo de oración que viene por una manifestación de Dios en ti, o sea, ese impulso de Dios de comunicar a otros aún en idiomas que no conocen. Y seguimos aquí, dice, si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. O sea que se pone énfasis en el Nuevo Testamento, en la profecía del Nuevo Testamento o la interpretación de lenguas desconocidas del Nuevo Testamento. Puede ser que tengan parte que sea verdad y parte que sea la persona. Y dice, pon atención para ver si esto es de parte de Dios o no. O sea, no juzgue a la persona, juzgue el mensaje que la persona está trayendo. Esto suena de Dios, sí. Hay un criterio que es para edificar, consolar, edificar y amonestar. O sea que en el versículo 3, 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tanto el profetiza como la interpretación de lengua, que no es para condenar, diferente a lo que podría ser en el Antiguo Testamento. Está diciendo que edifica, levanta el ánimo, exhorta, amonesta, y consuela. Así que son la manera en que Dios nos revela a través de Pablo cómo estos dones de Dios se manifiestan en nuestro tiempo. Desde el tiempo de Jesús resucitó hasta nosotros estamos en ese mismo tiempo espiritual donde todo el mundo que quiera conocer a Dios tiene que arrepentirse y pedirle a Jesús que entre como Señor y Salvador en su vida. Y luego entonces hay unos pasos que puedes para crecer, que el Señor, lléname de tu Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu. Y esto es uno de ellos donde hay gente que puede hablar de parte de Dios y los otros pueden prestar atención a ver qué tú percibes. Esto suena bien, suena bíblico, suena adecuado. Una manera de orar. Gracias, Señor. Y aquí estamos en detalles porque los que no lo han vivido no les sirve, pero los que hemos vivido por este momento, Pablo da detalles y dice, mira, si hay uno sentado que recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. El que está al frente coordina, pero luego, si tú recibes un mensaje de Dios, te dan el turno, tú vienes y dejas que otro también comparta. Y nos dice Pablo, así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios, lo de profetizar, y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. Y entonces aquí viene el punto que Julia mencionó anteriormente, en el versículo 32, Pablo dice, la persona que habla de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Porque personas piensan que aunque sienta la influencia del Espíritu Santo, que no puedes parar. Y no es correcto, tú puedes parar, tú puedes en un momento dado decir, no, mira, ya hablé, deja que este hable, puedo hablar más bajo, más lento, más dependiendo del grupo donde tú estés. Esto es lo que ocurre. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Pero generalmente aún en la iglesia pentecostal o carismática, cuando ocurren manifestaciones de Dios, ocurren como en el día de Pentecostés. Allí nadie sabía lo que estaba pasando. Fue una manifestación nueva de Dios. Y en esos momentos todo el mundo empezó a hablar. Así que no es extraño que haya manifestaciones de emoción cuando Dios se derrama en un lugar y un montón de personas
empiezan a hablar en lenguas o a profetizar o algún otro tipo de milagro. Pero la idea es que a medida que maduras, tú puedas recibir eso y hacerlo con paz y con orden para que todo el mundo entienda. También sucedió que cuando ellos tuvieron esa experiencia por primera vez, estaban en una ciudad bien cosmopolita y decía que ellos hablaban en diferentes idiomas y las personas, aunque no tenían intérpretes, las personas que escuchaban, como venían también de diferentes zonas y hablaban diferentes idiomas, dicen, pero espérate, ¿quiénes son estos que yo lo oigo hablar en mi propio idioma? O sea que en ese momento tal vez no había un orden como nosotros entenderíamos un orden, sino que muchos hablaban a la vez en diferentes idiomas, pero los oyentes podían entender lo que estaban hablando, porque estaban hablando en diferentes idiomas también. Mira cómo yo lo veo. Viene un montón de niños, de esos que todavía están empezando a hablar, y los pones juntos. Y no dicen, puede ser que no entiendan, todavía no saben decir papi o mami, pero uno le quita los juguetes y otro dice otra cosa, y uno lo mira de aquí y uno se sonríe de la inocencia. Tenemos nietos, Julia y yo, y resulta que algunos de ellos están en esa etapa, todavía no saben hablar, pero y le dan con la cabeza a alguien o lo abrazan. Y entonces yo veo esto como lo mismo. Llega un momento en que van a crecer esos niños. Y en ese momento, deja hablar a tu hermano, no le quites el juguete al otro. Pero en el momento, llega un momento en que la inocencia, el poder de la inocencia puede más. Hay momentos en que Dios se derrama sobre el planeta Tierra o sobre una iglesia y no me importa cómo sea, yo lo que quiero es que Dios siga derramándose, porque cuando el Espíritu Santo se derrama, dice, sobre toda criatura, entonces van a ser renovados, la gente va a recibir, a buscar a Dios sinceramente, ¿ves? Y van a ver que es real. Y entonces, luego que estén en esa etapa, porque ahora vamos a poner un poquito de orden, ya creciste, no puedes hablar al mismo tiempo, no quiero alboroto. Sino que es lo que quiere. Paz y orden. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Espíritu Santo fue derramado a todos los que estaban allí en el aposento, dice, ¿qué es esto? Que están alabando a Dios en mi idioma. Es decir, que a pesar de que eran diferentes idiomas, eran diferentes lenguas, eran diferentes cosas, todos decían lo mismo, todo era alabanza a Dios. Así que en cierta forma, a pesar de que habían todos hablando, había un orden, era el orden de alabanza. El orden era, y los que lo escuchaban era para traer a ellos. Mira, Dios está aquí, está en estas personas que nunca han hablado el idioma de donde tú vienes. Te están enseñando de que hay un Dios verdadero. Y eso es lo que yo no veo que hubo desorden. Muy bien, o sea, que Yo no cuando dice... Yo veo que fue una manifestación de Dios para atraer a todos aquellos que estaban allí a lo que Dios quería que hicieran, que lo alabaran a Él, porque ellos fueron a Jerusalén a buscar a Dios y alabar a Dios, pero estaban haciéndolo del método antiguo, y ahora Dios quería manifestarse de una manera viva, y los bautizó, pero ahora ellos llevaban el mensaje de alabanza. Definitivo. Yo creo que sí, es correcto. Hablaron a la vez, pero diferente gente lo escucharon en su idioma, como bien dice. Alabando al Señor. Aquí Pablo lo que hace es, ya una iglesia establecida, le dice, bueno, cuando ustedes vayan, ahora no para testimonio a gente de afuera, sino para
la iglesia misma, entonces ahí lo haces en orden. Pero como Dios manifestándose de manera diferente. En un lado, algo poderoso y nuevo, que en el caso de los niños yo le llamo la inocencia, en el caso de aquí fue el poder del Espíritu Santo para alabar a Dios en otro idioma. Y hasta aquí nos trabajamos hoy, la historia divina. Otro aspecto es que cuando las cosas provienen de Dios, hay veces que uno no las entiende y hay gente que se atemoriza, pero no hay razón para atemorizarse porque Dios lo que quiere es el crecimiento de la persona, de la iglesia y paz. Amén. Y es parte del menú que Dios le dio a la iglesia. El detalle es saber que existe, que Señor, al principio de este capítulo a los Corintios dice, mira, procura los dones mejores, procura aquellos dones que te hacen falta. Y a veces hay gente que necesita comunicarse a Dios más íntimamente y el don de lenguas practicado de continuo. Yo generalmente trato de hacerlo incluso diariamente en mi tiempo con Dios porque tengo tantas incógnitas de los próximos pasos que yo oro, Señor, que mi espíritu esté alineado contigo, que mi espíritu te hable a ti para que tengamos la fuerza y la sintonía de las cosas que Dios nos está revelando próximas, que quiere que hagamos próximas. Así que... y también uno puede pedirle a Dios, Señor, que yo pueda usar esta herramienta, porque mucha gente no ha tenido la experiencia por diversas razones. Tal vez nunca lo han pedido, pero solamente está disponible, o sea, no es algo exclusivo de ciertas personas, es un regalo que Dios quiere dar a los que le buscan. Amén. Un regalo para todo el mundo. Muchas gracias.